Hola, ¿qué tal amigo? Bienvenido al estudio de la lección número 1 titulada El comienzo del Evangelio. Para hoy, lunes 1 de julio, con el título Una segunda oportunidad. El versículo para memorizar lo encontramos en San Marcos capítulo 1 versos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Lee Hechos 15, 36 al 39. ¿Por qué rechazó Pablo a Juan Marcos y por qué Bernabé le dio una segunda oportunidad? Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿Por qué rechazó Pablo a Juan Marcos y por qué Bernabé le dio una segunda oportunidad? Cada perspectiva evalúa las cosas desde su propia óptica. Pablo vio en aquel joven una persona sin mucho compromiso, sin un deseo firme de predicar el Evangelio. Por otra parte, Bernabé, su tío, pudo ver en aquel jovencito un buen corazón. Quizá Bernabé lo conocía mucho más y sabía que detrás de ese temor, esa incertidumbre de poder avanzar en el Evangelio, podía venir algo importante. Pero leamos qué dice la lección. En Hechos 15:38 se da la razón por la que Pablo rechazó al joven. Juan Marcos se había apartado de ellos y no continuó en la obra del ministerio. La actitud de Pablo era comprensible, aunque categórica. La vida misionera, sobre todo en el mundo antiguo, era dura y exigente. Pablo dependía de sus misioneros asociados para que lo ayudaran a llevar la carga de una tarea y unas condiciones muy desafiantes. Desde su perspectiva, a alguien que había desertado tan rápidamente no merecía un lugar en un equipo misionero que luchaba cara a cara con las fuerzas del mal. Bernabé no estuvo de acuerdo. Él veía potencial en Marcos y no quería dejar atrás al joven. La disputa que se suscitó entre Pablo y Bernabé respecto de Juan Marcos fue tan profunda que se separaron. Pablo eligió a Silas para que fuera con él y Bernabé tomó a Marcos. Hechos no explica por qué Bernabé decidió llevar a Marcos consigo. En verdad, este es el último pasaje del libro de Hechos que menciona a ambos hombres, pero no el último lugar del Nuevo Testamento donde se lo nombra a Marcos. Lee Colosenses 4:10, Segunda de Timoteo 4:11, Filemón 1:24 y Primera de Pedro 5:13. ¿Qué detalles acerca de la recuperación de Marcos parecen sugerir estos textos? Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Qué detalles acerca de la recuperación de Marcos parecen sugerir estos textos? Estamos viendo una brecha de tiempo que fue suficiente para que el corazón de Marcos empezara a tornarse diferente. Marcos decidió contemplar la gloria de Dios. Marcos decidió servir al Señor con todo su corazón. Marcos decidió ser fiel a su maestro, obedecer sus preceptos y entregarse completamente. Pablo y Pedro pudieron ver en aquel joven un gran colaborador, un servidor de la palabra. Pero leamos qué nos dice la lección. Una asombrosa transformación parece haber ocurrido en Marcos. En estos pasajes, Pablo indica el valor que el joven tiene para él y para el ministerio. Pablo lo considera uno de sus colaboradores y quiere que Timoteo lo traiga consigo. Pedro, en su primera epístola, indica que él también tenía una relación estrecha con Marcos. Estos documentos de Pablo y Pedro fueron escritos probablemente a principios de la década del 60, entre 15 y 20 años después de la experiencia registrada en Hechos 15. Marcos claramente se había recuperado de su fracaso. Esto ocurrió casi con certeza gracias a la confianza que su tío Bernabé había depositado en él. Piensa en alguna ocasión en la que tú o un amigo fracasaron y recibieron otra oportunidad.
¿De qué manera esa experiencia te transformó a ti y a quienes te ayudaron? ¿Cómo modificó tu ministerio hacia otros? Me gustaría que, de ser posible, puedas escribir en los comentarios alguna reacción a esta inquietud. ¿Te sentiste despreciado y desechado y alguien te dio una segunda oportunidad? O quizás tú eres la persona que necesita dar una segunda oportunidad. Desde cualquiera de las dos ópticas, querido amigo, es importante que aprendamos a conectarnos con Dios para que Él nos dé la sabiduría de levantarnos de un fracaso o nos dé la capacidad y la habilidad de ver más allá del fracaso de una persona, talentos, capacidades y habilidades. Que Dios te bendiga, querido amigo, y que sigamos cada día aprendiendo de la palabra del Señor.